Bienvenidos a nuestro canal. En este video, nos sumergiremos en uno de los eventos más significativos de la historia, la Revolución Estadounidense. Acompáñanos en este emocionante recorrido por los acontecimientos que llevaron a la lucha por la independencia de los Estados Unidos. Descubriremos los antecedentes, los principales actores y los momentos clave que forjaron el nacimiento de una nación. Comencemos. Para comprender la Revolución Estadounidense, es esencial explorar los antecedentes coloniales y las tensiones que surgieron entre las 13 colonias y el dominio británico. Acompáñanos mientras nos adentramos en este fascinante periodo de la historia. Durante el siglo XVII y principios del XVIII, Gran Bretaña estableció colonias en América del Norte, conocidas como las 13 colonias. Sin embargo, a medida que las colonias crecían y prosperaban, surgieron tensiones entre ellas y el gobierno británico. Gran Bretaña implementó una serie de políticas que buscaban ejercer un mayor control sobre las colonias y generar ingresos para el imperio. Estas políticas incluyeron impuestos, como el Acta del Timbre y el impuesto del té, que provocaron la creciente insatisfacción de los colonos. Los colonos comenzaron a cuestionar la autoridad británica y se desarrolló un sentido de identidad y autodeterminación entre ellos. Estas tensiones culminaron en protestas y boicots, como el motín del té de Boston, que marcaron el comienzo de la resistencia activa contra el dominio británico. Estas tensiones y la lucha por la autonomía sentaron las bases para la Revolución Estadounidense, que cambiaría el curso de la historia. La idea de los derechos naturales y la búsqueda de libertad y autodeterminación se arraigaron en la mentalidad de los colonos, sentando las bases para el movimiento independentista en las 13 colonias. Estos ideales se convirtieron en la chispa de la revolución. Los colonos de las 13 colonias llevaban consigo una profunda creencia en los derechos naturales inherentes a todo ser humano. Estos derechos incluían la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, conceptos fundamentales que fueron inspirados por pensadores ilustrados como John Locke. Los colonos consideraban estos derechos como inalienables y fundamentales para su existencia y dignidad como seres humanos. La búsqueda de libertad y autodeterminación se arraigó en la mentalidad de los colonos, quienes sentían que tenían derecho a gobernarse a sí mismos y tomar decisiones que afectaran sus vidas. La falta de representación en el gobierno británico y las políticas restrictivas llevaron a un mayor deseo de los colonos de buscar la independencia y la capacidad de gobernarse a sí mismos. Estos ideales de derechos naturales y autodeterminación sentaron las bases para el movimiento independentista y se convirtieron en el corazón de la Revolución Estadounidense. El conflicto entre las 13 colonias y Gran Bretaña se intensificó con eventos clave, como el motín del té de Boston y las leyes intolerables. Estos eventos desencadenaron la resistencia y la organización de los colonos. Estos acontecimientos marcaron un punto de inflexión en el camino hacia la Revolución Estadounidense. Uno de los eventos más icónicos fue el motín del té de Boston en 1773, cuando los colonos se opusieron al monopolio de la Compañía Británica de las Indias Orientales sobre el té. Este acto de desafío provocó una respuesta contundente por parte de Gran Bretaña, que promulgó las leyes intolerables en represalia. Estas leyes impusieron medidas restrictivas y un mayor control británico sobre las colonias, cerrando el puerto de Boston y limitando las libertades coloniales. Estas acciones despertaron la indignación y la solidaridad entre las colonias, llevando a la creación de comités de correspondencia y a una mayor cooperación entre las colonias en su resistencia. Los colonos se organizaron y comenzaron a boicotear los productos británicos en protesta contra las medidas opresivas. Estos eventos clave marcaron un punto de quiebre en la relación entre las colonias y Gran Bretaña, llevando a un mayor compromiso con la resistencia y la lucha por la independencia. El motín del té de Boston y las leyes intolerables fueron hitos significativos en el camino hacia la Revolución Estadounidense y fortalecieron la determinación de los colonos en su búsqueda de libertad y autogobierno.
Continuando nuestro viaje por la Revolución estadounidense, exploraremos la Primera y la Segunda Convención Continental, eventos clave que unieron a las colonias en un frente común y establecieron un gobierno provisional para prepararse para la guerra. Acompáñanos mientras descubrimos cómo estas convenciones sentaron las bases para la lucha por la independencia. En respuesta a las crecientes tensiones y descontento con el dominio británico, las colonias se reunieron en la Primera Convención Continental en 1774 en Filadelfia. Durante la Primera Convención Continental, las colonias acordaron unir fuerzas y formar un frente común contra las políticas británicas opresivas. La convención estableció un gobierno provisional y emitió una declaración de derechos y quejas contra Gran Bretaña. Sin embargo, a medida que las tensiones aumentaban, se hizo evidente la necesidad de una mayor organización y coordinación entre las colonias. Por lo tanto, en 1775, se convocó la Segunda Convención Continental en la ciudad de Filadelfia. Durante esta convención, las colonias consolidaron su compromiso de luchar por la independencia y establecieron un gobierno más formal y estructurado. La Segunda Convención Continental preparó el camino para la guerra, nombrando a George Washington como comandante en jefe del ejército continental y estableciendo una estructura gubernamental provisional. La Primera y la Segunda Convención Continental fueron hitos cruciales en la historia de la Revolución estadounidense, uniendo a las colonias en un frente común y estableciendo las bases para la lucha por la independencia. Continuando con nuestro viaje a través de la Revolución estadounidense, llegamos a un momento crucial, la Batalla de Lexington y Concord. Esta batalla marcó el inicio oficial de la guerra y demostró la determinación de los colonos de luchar por su libertad. Acompáñanos mientras exploramos este evento clave en la lucha por la independencia. En la mañana del 19 de abril de 1775, en los pueblos de Lexington y Concord, Massachusetts, tuvo lugar un enfrentamiento histórico. Las fuerzas británicas marcharon hacia Lexington con el objetivo de capturar a líderes coloniales y confiscar armas y municiones almacenadas en Concord. Sin embargo, los colonos habían sido advertidos y se organizaron en una milicia conocida como los Minutemen para resistir a las fuerzas británicas. En Lexington, los colonos y los soldados británicos se encontraron en un breve pero intenso enfrentamiento, conocido como el disparo escuchado en todo el mundo. A medida que las fuerzas británicas avanzaban hacia Concord, los colonos se reunieron y los enfrentaron nuevamente en una batalla feroz. A pesar de ser superados en número y armamento, los colonos demostraron una gran determinación y resistencia, infligiendo bajas a las fuerzas británicas. La batalla de Lexington y Concord fue un hito en la lucha por la independencia, ya que marcó el inicio oficial de la guerra y demostró la voluntad de los colonos de luchar por su libertad. Esta batalla inspiró a otros colonos a unirse a la causa y fortaleció la determinación de alcanzar la independencia de Gran Bretaña. Antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta que seguro capturará tu interés. ¿Te has preguntado cómo un enfrentamiento en los pequeños pueblos de Lexington y Concord pudo marcar el inicio de una guerra que cambiaría el rumbo de la historia? ¿Qué hizo que los colonos se levantaran con valentía contra las fuerzas británicas, a pesar de estar en clara desventaja? Sigue viendo para descubrir cómo esta determinación y lucha por la libertad llevaron a un movimiento que forjaría el camino hacia la independencia de los Estados Unidos. Continuando nuestro recorrido por la Revolución estadounidense, llegamos a 3 batallas que marcaron puntos de inflexión en la lucha por la independencia: la Batalla de Bunker Hill, la Cruz del Delaware y la Batalla de Saratoga. Acompáñanos mientras exploramos estos eventos cruciales que cambiaron el curso de la guerra. En junio de 1775, la Batalla de Bunker Hill tuvo lugar en las cercanías de Boston. Aunque los británicos obtuvieron una victoria, los colonos demostraron valentía y resistencia, infligiendo grandes bajas a las fuerzas británicas. En diciembre de 1776, el general George Washington lideró una arriesgada Cruz del Delaware durante una noche helada, sorprendiendo y derrotando a las fuerzas hessianas en Trenton, Nueva Jersey.
La batalla de Saratoga en 1777 fue un punto de inflexión crucial en la guerra, donde las fuerzas coloniales lograron una importante victoria sobre las fuerzas británicas. Esta victoria convenció a Francia de unirse a la lucha junto a las colonias. Estas batallas demostraron la determinación y habilidad de los colonos en su lucha por la independencia y allanaron el camino para el reconocimiento internacional y el apoyo en su búsqueda de libertad. La batalla de Bunker Hill, la Cruz del Delaware y la batalla de Saratoga se convirtieron en hitos clave en la Revolución estadounidense, mostrando el coraje y la resistencia de los colonos en su lucha por la libertad. En este emocionante episodio, exploraremos el liderazgo de tres figuras clave que jugaron roles fundamentales en la lucha por la independencia de los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Acompáñanos mientras descubrimos cómo estos líderes dejaron una marca indeleble en la historia de la Revolución estadounidense. George Washington, un hombre de coraje y determinación, fue elegido como comandante en jefe del ejército continental. Su liderazgo inspiró a las tropas y fue fundamental para mantener la moral durante los momentos más difíciles de la guerra. Thomas Jefferson, un hombre de ideas visionarias, fue el principal autor de la Declaración de Independencia. Su genio político y compromiso con los derechos naturales sentaron las bases para la lucha por la libertad y la autodeterminación. Benjamin Franklin, un genio multifacético, jugó un papel crucial en el proceso diplomático, asegurando el apoyo de naciones extranjeras, como Francia, en la lucha contra Gran Bretaña. Estos líderes, cada uno en su propia esfera, contribuyeron de manera significativa a la causa de la independencia, reuniendo a los colonos bajo una visión compartida de libertad y autogobierno. George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin son recordados como pilares de la independencia, cuyo liderazgo y dedicación ayudaron a forjar los Estados Unidos de América como nación. Uno de los momentos más trascendentales en la historia de la Revolución estadounidense fue la redacción de la Declaración de Independencia por Thomas Jefferson. Esta proclamación histórica marcó un hito en la lucha por la libertad e igualdad de todos los seres humanos. En 1776, Jefferson redactó una declaración que afirmaba los derechos naturales e inalienables de todos los hombres: vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. La Declaración de Independencia proclamó la soberanía de las colonias y su derecho a formar un gobierno que representara los intereses de su gente. Este documento histórico estableció los cimientos para la independencia de los Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad y la igualdad. La Declaración de Independencia, redactada por Jefferson, resonó en todo el mundo y su mensaje perdura hasta nuestros días como un recordatorio de los ideales fundamentales que dieron forma a la nación. La Revolución estadounidense no solo fue una lucha armada por la independencia, sino también un movimiento que cimentó los valores fundamentales de la democracia y los derechos individuales. Su legado ha inspirado movimientos de liberación y revoluciones en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y la búsqueda de la libertad. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la Revolución estadounidense y que continúen explorando la historia en nuestro canal. Hola a todos los entusiastas de la historia. ¿Están listos para sumergirse en el pasado y descubrir historias fascinantes? En nuestro canal, nos apasiona explorar eventos históricos y compartir conocimientos profundos. Queremos escuchar lo que tienes que decir. Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Si quieres más contenido histórico emocionante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Juntos, podemos explorar el pasado y aprender lecciones valiosas para el presente. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la historia.